Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Alejandro Vela. Soy el CEO de la Fundación Tequendama Horse Connection. Hoy tenemos nuestra entrega, la número 240. Para nosotros es un gran gusto y un placer estar con Daniel Valderrama como uno de los ponentes que nos ha acompañado en otras masterclass. Bueno, en este caso, Daniel nos va a contar a todos un poco sobre lo que es el adiestramiento para todos. Antes de dar inicio, bueno, Daniel, quiero que seas tú quien se presente y nos cuentes un poco en dónde estás, qué vas haciendo y bueno, ya luego de eso damos inicio a la presentación, la masterclass. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel Valderrama, soy jinete de adiestramiento para ecuestre grado 4 y represento a Colombia en diferentes escenarios internacionales. Y actualmente estoy viviendo en Inglaterra y estoy entrenando en Talent School of Equitation, que es una escuela internacional de adiestramiento y equitación en general. Y me estoy formando no solamente como coach ecuestre en las certificaciones de la Sociedad Británica de Equitación, sino también como jinete internacional para competir en la modalidad de adiestramiento para ecuestre en un futuro. Genial, genial, espectacular esa noticia. Bueno, Dani, pues vamos adelante ya acá con los invitados que tenemos. Entonces, cuéntanos cuál es ese regalo del día de hoy. Bueno, la idea de hoy es hablar un poquito del adiestramiento como deporte y de cómo el adiestramiento para ecuestre es una simple adaptación de ese gran deporte que es el adiestramiento. Voy a empezar hablando un poquito de las diferentes escalas de entrenamiento que tiene el adiestramiento y cómo éstas se relacionan al adiestramiento para ecuestre. Entonces voy a compartir mi pantalla. Ahí todos ven la presentación. Sí, se ve. Bueno, entonces como les estaba diciendo, la idea de hoy es hablar un poquito de cómo el adiestramiento se adapta para poder lograr ese deporte paralímpico que conocemos como el adiestramiento para ecuestre. Entonces, para poder nosotros entender qué es el adiestramiento para ecuestre, debemos empezar entendiendo que la palabra para ecuestre viene de la base paralelo. Para es igual a paralelo. Y así nosotros podemos, juntando la palabra para ecuestre, podemos tener cualquier disciplina de equitación adaptada a personas con discapacidad. Entonces podemos tener adiestramiento para ecuestre, salto para ecuestre, enduro para ecuestre, volteo para ecuestre, carruajes para ecuestres. Sin embargo, la única disciplina que está avalada por la Federación Ecuestre Internacional y el Comité Paralímpico Internacional es el adiestramiento. La Federación Ecuestre Internacional también tiene como una de sus disciplinas los carruajes adaptados a personas con discapacidad. Sin embargo, este no es un deporte paralímpico. El único deporte paralímpico adaptado para personas con discapacidad es el adiestramiento. Entonces, ¿qué es el adiestramiento? Cuando nosotros hablamos de adiestramiento como un deporte ecuestre, este viene de la palabra dressage, que significa entrenamiento. Entonces, para no complicarlo mucho, como para tenerlo en palabras muy sencillas, el adiestramiento es la máxima expresión del entrenamiento del caballo. Y nosotros podemos tener diferentes niveles de adiestramiento. No necesariamente porque nosotros estemos practicando un adiestramiento tenemos que llegar a la máxima reunión de un caballo que se tiene en un gran premio. No, porque también tenemos niveles bajos que son simplemente niveles de entrenamiento en el adiestramiento. Una vez ya teniendo en cuenta que el adiestramiento es entrenamiento, entonces cuando nosotros hablamos de entrenamiento del caballo, nos basamos en la escala de adiestramiento que se creó en Inglaterra los militares de Inglaterra, no, perdón, de Alemania crearon la escala de adiestramiento
que hoy se conoce en todo el mundo y es más o menos la base por la cual el adiestramiento se desarrolla. Entonces nosotros empezamos en una pirámide, empezamos con lo que es el ritmo del caballo. El ritmo es la regularidad y el tempo de los aires del caballo. Después tenemos la soltura, que es la elasticidad y la libertad con la cual el caballo se mueve a través de su cuerpo. Tenemos el contacto, que es la conexión del caballo con las ayudas, diferentes ayudas que tiene el jinete. Tenemos la impulsión, que es ese deseo y esa actividad del caballo de ir hacia adelante. Tenemos la rectitud, que es el alineamiento del caballo de manera recta, teniendo sus anteriores y teniendo sus posteriores siguiendo la misma línea. Y finalmente, si nosotros logramos todas estas cosas que están debajo de nuestra pirámide, podemos lograr lo que es la reunión del caballo, que es ese equilibrio y esa ligereza de los exteriores del caballo y todo el compromiso de los posteriores del caballo. Entonces vamos a ver una por una de nuestras etapas de la escala de adiestramiento para poder entender un poco más a fondo cómo se desarrolla el adiestramiento como deporte. Entonces empezamos con el ritmo. Como les decía, el ritmo es la regularidad del aire. Nosotros tenemos 3 aires en el caballo, que son el paso, el trote y el galope. Y tenemos el tempo, que es la velocidad del ritmo. Entonces nosotros podemos tener diferentes velocidades de esa misma regularidad, pero eso no puede cambiar la regularidad del aire. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el paso. El paso es un aire de 4 tiempos, en donde empieza con un posterior del caballo, después del mismo lado, el anterior, después el otro posterior y después el que podemos cambiarle la velocidad, digamos, en un paso mediano, en un paso extendido, pero siempre va a tener 4 tiempos. Simplemente cambia la velocidad de ese ritmo. Después tenemos el trote. El trote es de 2 tiempos. Entonces tenemos las 2 diagonales del caballo. Entonces el caballo se mueve por diagonales en el trote. Entonces tenemos el posterior izquierdo y el anterior derecho, y después el posterior izquierdo y el anterior derecho, al mismo tiempo en un ritmo de 2. Y finalmente tenemos el galope, que es un aire de 3 tiempos que se mueve dependiendo si nosotros vamos a mano derecha o a mano izquierda. Se mueve primero la pata exterior, después nuestra diagonal y después la pata interior. Entonces la pata posterior externa, después la diagonal y después la pata interior. Entonces, digamos, nosotros vamos a galope a mano derecha. Primero es la pata izquierda, después la diagonal, o sea, la mano izquierda con la pata izquierda y después la mano derecha. Nuestra segunda etapa del entrenamiento, entonces, es en inglés es suppleness, en alemán tiene otra palabra, pero la palabra del alemán con las diferentes traducciones prácticamente incluye lo que es la soltura, la relajación y la flexibilidad del caballo. Lo que se quiere lograr en esta etapa del entrenamiento es que los músculos, las articulaciones y los ligamentos del caballo estén sin tensión y se puedan mover mucho más libremente. Entonces nosotros tenemos 2 tipos de soltura en el caballo. Tenemos la soltura longitudinal, que es la que permite que el caballo trabaje a través de su dorso, desde el tren posterior hacia el contacto.
Entonces, cuando nosotros generamos esa energía del caballo desde el tren posterior, desde que las patas sean las que generan la energía del caballo, esa energía puede viajar a través del dorso del caballo y llega al contacto, permitiendo que el caballo eleve su dorso, trabaje con sus abdominales más elevadas y eso aliviana los pasos del caballo, permitiendo que se mueva con mayor relajación y flexibilidad. Y tenemos la soltura lateral, que es lo que permite que el caballo sea flexible y se encorve con facilidad alrededor de la pierna del jinete, y esto le permite que se pueda mover de manera lateral también. Y nuestra tercera etapa del entrenamiento es el contacto y la conexión. En muchas veces cuando ustedes van a leer sobre la escala de entrenamiento, esta etapa simplemente se conoce como contacto, pero ese contacto yo le agregué la palabra conexión porque no es solamente tener un contacto en la rienda, sino es también tener que el caballo acepte nuestras ayudas para poder aceptar ese contacto, porque yo no puedo tener un contacto verdadero con el caballo si yo no tengo una comunicación constante desde la pierna hacia el contacto del caballo. Entonces, esta etapa del entrenamiento es también la aceptación, es la aceptación de la embocadura, pero también es la aceptación de las ayudas, que el caballo acepte mi pierna y mi asiento para yo poder tener un contacto verdadero. Entonces, como podemos ver en la imagen, hay tres tipos de ayudas que me ayudan a mí a tener ese contacto verdadero, que son la pierna, el asiento y las manos. Entonces, yo tengo una comunicación constante entre la pierna, el asiento y las manos que permiten que yo tenga un contacto verdadero que es elástico y simétrico. Entonces, no es simplemente que el caballo se redondee y acepte la embocadura y se quede ahí, sino que es una comunicación constante de manera elástica y simétrico porque es igual de ambos lados del caballo. Y nuestra siguiente etapa del entrenamiento es la impulsión. Y la impulsión es ese deseo permanente de siempre ir hacia adelante, pero no solamente que el caballo esté avanzando hacia adelante, sino de que toda esa energía que el caballo está utilizando para ir hacia adelante venga desde el tren posterior. Entonces, como podemos ver en la imagen, toda la energía que yo creo desde las patas del caballo viajan hacia adelante y permiten que el caballo baje las patas, se encorven las patas, levante las anteriores y viaje con mucha mayor impulsión, valga la redundancia. Y la penúltima etapa del entrenamiento, entonces, es la rectitud. Y la rectitud, como les decía al principio, es simplemente que los posteriores sigan la misma línea de los anteriores. Como podemos ver en la imagen de arriba, la línea roja está mostrando a mí que el caballo está recto, pero las manos y las patas siguen dos líneas. Esas dos líneas azules es lo que a mí me muestra que el caballo va recto. ¿Por qué? Porque el caballo está trabajando en dos pistas mientras va recto. Como se puede ver en la imagen de abajo, las patas siguen las manos y así es como se puede ver que el caballo está recto. Pero la rectitud no solamente es que el caballo vaya en dos pistas cuando tiene que ir en dos pistas o que vaya en tres pistas cuando tiene que ir en tres pistas, sino también todos sabemos que los caballos no son simétricos por naturaleza. Por naturaleza los caballos tienen un lado más fuerte que el otro. Entonces, cuando nosotros hablamos de rectitud en esta etapa del entrenamiento, también tenemos que hablar del desarrollo simétrico de ambos lados del caballo. Entonces, que nosotros podamos desarrollar de manera la musculatura del caballo, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, de manera igual. Eso también permite que nosotros tengamos una verdadera rectitud del caballo. Y finalmente llegamos a la reunión, que es lo que todos queremos lograr con nuestros caballos, pero que se logra solamente si
trabajamos el resultado de todas las etapas anteriores de las que ya hemos venido hablando. Entonces, cuando nosotros tenemos un caballo con completa reunión, tenemos un caballo que tiene activada la activación del tren posterior, y esto le permite que se encorve debajo del jinete, como podemos ver en la imagen, como que las patas se meten debajo del jinete, y eso es lo que permite como que se aliviane la parte anterior del caballo, y eso es lo que permite que el caballo se mueva con mucha más facilidad. Y cuando nosotros tenemos un caballo completamente reunido, es prácticamente un caballo que puede realizar los diferentes movimientos sin ningún esfuerzo. Entonces, esta es como la escala de adiestramiento a grandes rasgos. No me detengo mucho en mucho detalle, pues porque nos podríamos quedar aquí toda la tarde hablando de los detalles de cada una de las etapas del entrenamiento. Esto es como a grandes rasgos de cómo se desarrolla el entrenamiento de un caballo para lograr el deporte que es el adiestramiento. Entonces, los niveles de competencia del adiestramiento, simplemente como para que vean cuáles son los diferentes niveles de entrenamiento que puede tener un caballo, son, Colombia está basado en el mismo sistema de Estados Unidos, que tiene el nivel de entrenamiento y después tiene 4 niveles, y después tiene los niveles internacionales, que son los niveles de la Federación Ecuestre Internacional, que son el Premio San Jorge, Intermedia 1, Intermedia 2 y después el Gran Premio. Pero hay otros países que tienen pues diferentes niveles, pero lo importante aquí es que estos niveles, el nivel de entrenamiento no me pide a mí una reunión del caballo, ni me pide a mí que el caballo trabaje en todas las etapas del entrenamiento, sino me va pidiendo poquito a poquito que yo vaya subiendo por esa pirámide del entrenamiento. Entonces, cuando ya llegamos a los niveles de la Federación Ecuestre Internacional, ya trabajamos un caballo que está completamente reunido, que trabaja con todas las características de las que estábamos hablando antes. Y este ya es como el adiestramiento convencional, por decirlo así. Ahora vamos a un poquito a hablar del adiestramiento para ecuestre, o esas adaptaciones que tienen de adiestramiento para ecuestre para que las personas con discapacidad puedan realizar este deporte. Entonces, prácticamente son tres adaptaciones que tiene a grandes rasgos el adiestramiento para ecuestre para permitir que esas escalas de adiestramiento se den de la misma manera que se dan con jinetes convencionales. Entonces, la primera es la clasificación funcional. La clasificación funcional hoy en día, si tienen alguna pregunta, Alejo, con mucho gusto yo me puedo detener en cualquier momento. Dale, perfecto. Entonces, la clasificación funcional hoy en día está dividido en 5 grados. El grado 1 van a ser las discapacidades más severas, y el grado 5 van a ser las discapacidades más leves. Entonces, en grado 1, nosotros tenemos todo lo que son las discapacidades severas, que afectan todas las extremidades del humano y al mismo tiempo afectan el tronco y el balance del tronco. Este grado de competencia es 100% al paso. Entonces son atletas que toda la prueba de adiestramiento la van a hacer al paso. El grado 2 son discapacidades severas del tronco y mínimas en las extremidades superiores, o discapacidades moderadas del tronco y todas las extremidades. Puede ser cualquiera de las dos. Y estas son jinetes que van a hacer 70% de la prueba en paso y 30% de la prueba en trote. El grado 3 son discapacidades más severas de las extremidades inferiores con mínima afectación del tronco, o discapacidades moderadas de todas las extremidades. Estas personas van a hacer pruebas con 70% de la prueba en trote y 30% de la prueba en paso. Y el grado 4 ya son discapacidades más leves, que son o discapacidad severa en 2 extremidades o una discapacidad moderada de todas las extremidades.
y estas son jinetes que van a hacer sus pruebas en paso, trote y galope con movimientos laterales al trote. Movimientos laterales como se endereza la pierna, espalda adentro, entre otros ejercicios que se pueden incluir en la prueba. Y finalmente el grado 4 ya son discapacidades muy leves que pueden ser pérdida de fuerza o deficiencia de una o más extremidades. Y algunas discapacidades visuales. Y estas personas hacen paso, trote y galope con movimientos laterales al galope y se incluyen volantes en las pruebas. Entonces, una vez nosotros tenemos los grados, hay diferentes reglas para cada grado que permiten que la prueba se desarrolle adaptada de la mejor manera para la persona con discapacidad. Entonces, la Federación Ecuestre Internacional divide los grados, los 5 grados, en 2 grupos, que son los grados inferiores y los grados superiores. Los grados inferiores son los grados 1, 2 y 3, y los grados superiores son los grados 4 y 5. Entonces, las diferencias entre estos dos grupos son que los grados inferiores van a hacer sus pruebas en un picadero de 20 por 40. Todas las pruebas van a ser en un picadero de 20 por 40. Y el caballo de estos atletas puede ser montado por una persona diferente al atleta. Tiene que ser una persona autorizada por la competencia. O sea, si es el entrenador, tiene que tener ciertos requisitos para poder montar el caballo. Y no puede montar el caballo por más de 30 minutos. Y el caballo no puede ser montado por nadie diferente al atleta 15 minutos antes de su presentación. Es decir, si yo tengo mi prueba a las 2 de la tarde, mi entrenador puede montar mi caballo durante 30 minutos, pero exactamente 15 minutos antes de la presentación, el atleta tiene que estar en el caballo y nadie más puede montar el caballo. Y la cuarta regla es que se permite el uso de la voz moderadamente durante la prueba. O sea, los grados inferiores pueden utilizar la voz durante la prueba. Sin embargo, el uso excesivo de la voz durante la prueba también se penaliza. Y los grados 4 y 5, los grados superiores, van a hacer sus pruebas en un picadero de 20 por 60 y nadie diferente al atleta puede montar el caballo una vez este se encuentre en las instalaciones del evento. Y esto también aplica para eventos internacionales o competencias internacionales de más de un día. O de, por ejemplo, un concurso internacional de 3 estrellas que dura 3 días. Si el concurso dura 3 días y yo llego con mi caballo un día antes de la competencia, para que el caballo se adapte al lugar, para que el caballo esté tranquilo durante las pruebas, etcétera, etcétera. Y yo decido montar el caballo el día antes de las pruebas, nadie diferente al atleta puede montar el caballo porque el caballo ya está en las instalaciones del evento. Y la otra regla es que los atletas en los grados superiores no pueden utilizar la voz en ningún momento durante la prueba. La segunda adaptación que tiene el adiestramiento para ecuestre para facilitar la participación de personas con discapacidad, y creo que es una de las más importantes, son las ayudas complementarias. Las ayudas complementarias son diferentes ayudas, valga la redundancia, que permiten el desempeño del atleta en el deporte, más no le dan una ventaja frente a otros deportistas de la misma categoría, el mismo perfil o del mismo grado. Entonces tenemos 3 tipos de ayudas complementarias. La primera es la ayuda, son las ayudas estándar. Las ayudas estándar son cualquier ayuda, son las ayudas que cualquier deportista puede utilizar, así no estén especificadas en el perfil. Son un grupo de ayudas que cualquier persona puede utilizar. Cualquier persona que practique para ecuestre, cualquier persona que tenga la clasificación ya puede, por regla, utilizar las ayudas estándar. Después están las ayudas específicas del perfil,
que cuando a uno le hacen la clasificación, entonces a uno le dan un perfil de clasificación y ese perfil tiene el grado, pero ese perfil específico, ya ahorita les voy a mostrar con más detalle cómo es esta lista. Esas ayudas son específicas de ese perfil que le dan a uno. Y finalmente están las ayudas no enlistadas, que las ayudas no enlistadas son las ayudas, uno puede aplicar a una ayuda que no está ni en las ayudas estándar ni en las específicas del perfil, llena una aplicación, la envía a la Federación de Ecuestre Internacional y ellos la autorizan o no la autorizan, y son ayudas que son específicas del atleta. Entonces vamos a ver una por una cuáles son estas ayudas, estas diferentes ayudas. Entonces empezamos con las ayudas estándar. Las ayudas estándar para el adiestramiento para ecuestres son que los jinetes pueden saludar solamente con la cabeza. Entonces para el saludo inicial y el saludo final de la prueba, este saludo puede ser solo con la cabeza en vez de utilizar las manos. Es opcional si la persona desea utilizar la mano, pero no, mentira, perdón. No es opcional porque creo que todos debemos saludar solo con la cabeza. La otra es que la prueba se puede desarrollar en trote levantado o trote sentado, dependiendo la preferencia del jinete. Los guantes y las espuelas son opcionales. Se puede utilizar cualquier tipo de montura. Habrá algunos jinetes que prefieren una montura de salto, por ejemplo, una montura de, no sé, para poder estar más cómodos en el caballo. Se puede utilizar cualquier tipo de montura. Se puede utilizar una correa para sostenerse desde la silla. Se pueden utilizar asientos más profundos. Pues todos sabemos que hay un reglamento de qué tan profundo puede ser el asiento en la silla cuando uno se está sentando. En este caso se pueden utilizar asientos mucho más profundos de lo normal. Bandas elásticas a los estribos para amarrar el pie a los estribos para las personas que no tienen control en los pies. Estribos cerrados, estribos magnéticos, una fusta. Si el jinete quiere utilizar más de una fusta, debe decirlo en el perfil o puede aplicar por la ayuda no enlistada. Una pechera o correa al cuello del caballo para ayudar con el equilibrio. Las riendas separadas para la doble brida. Entonces son riendas que van de una rienda, se separan y se puede conectar al filete y al bridón. Las riendas elásticas, los protectores, los chalecos protectores y nudos en las riendas. Se permite hacer nudos en las riendas siempre y cuando solo se haga un nudo por rienda. Esas son las ayudas estándares que cualquier persona que compita en adiestramiento para ecuestre puede utilizar. Para las ayudas específicas del perfil, aquí podemos ver lo que les decía del perfil específico. Entonces, hay 39 perfiles de clasificación. Cuando a uno le hacen la clasificación, le dan un número de perfil y en ese número de perfil está el grado en el que uno va a competir y las ayudas que tiene permitidas. Entonces, por ejemplo, mi clasificación es grado 15. Perdón, yo soy perfil 15. Entonces, si vemos el perfil 15, es grado 4 de competencia y yo puedo utilizar, aparte de las ayudas estándares que ya vimos, yo puedo utilizar un salvaciento, por decirlo así, riendas de loop, que son riendas con loops para poder tener mejor agarre en las riendas, una barra conectora de riendas, que es la barra que conecta las dos riendas para montar con una mano, una correa que amarre el estribo a la cincha, montar sin estribos y puedo montar con una sola mano. Esas son mis ayudas específicas del perfil. Ya dependiendo del perfil de clasificación que tenga cada jinete, pues son diferentes las ayudas. Por ejemplo, el perfil 36 y 37 son las personas con discapacidad visual. Y ahí dice que pueden tener personas paradas en las letras para que les vayan diciendo la letra por la que van pasando.
Y entonces finalmente también están las ayudas no enlistadas, que es posible aplicar ayudas no enlistadas en el reglamento. No obstante, se debe considerar lo siguiente, y es muy importante cuando ustedes, si están planeando aplicar a una ayuda no enlistada, que la ayuda se prescribe específicamente al atleta, o sea, se le da específicamente a esa persona y no porque otra persona la esté utilizando, quiere decir que a ustedes también se la van a autorizar. Y no solamente se prescribe específicamente al atleta, sino que se prescribe para permitir su desempeño, pero esto no debe crear ventajas sobre otros atletas en el mismo perfil o grado. Y algunos ejemplos de estas ayudas pueden incluir modificaciones a las ayudas enlistadas o puede ser equipo hecho a la medida para el atleta. Entonces, por ejemplo, los loops de las riendas, algunos jinetes las prefieren más largos porque tienen los brazos corticos. Entonces, eso es una adaptación a una ayuda que ya existe, pero pues específicamente para ese jinete necesitan que los loops sean más largos. Entonces, eso es en cuanto a ayudas complementarias y esos son, digamos, las categorías de adaptaciones que tiene el adiestramiento versus el adiestramiento para ecuestre. Pero ya yendo más específicamente a qué diferencia el adiestramiento para ecuestre del adiestramiento convencional, entonces vemos que en el 21 de noviembre del 2022, la Federación Ecuestre Internacional, y esto se revalidó en enero del 2023, y es que el objeto y las generalidades del adiestramiento convencional y el adiestramiento para ecuestre se juntaron en un mismo documento. Y esto yo creo que es un claro ejemplo de que es el mismo deporte, de que tiene los mismos objetivos y quieren lograr lo mismo en el caballo, pero pues con ciertas adaptaciones de las que estamos hablando, para simplemente facilitar que las personas con discapacidad puedan hacer el deporte. Entonces, en cuanto a estas reglas específicas, las diferencias y las similitudes que se encuentran en ese documento son las siguientes. Las diferencias es que en adiestramiento convencional se dice específicamente que todos los movimientos exigidos al jinete deben ejecutarse desde la invisibilidad y mínimo esfuerzo de las ayudas. Todos sabemos que en adiestramiento convencional el objetivo último es que hacer parecer que el jinete no está haciendo nada y que el caballo está haciendo todo. Y eso es como la invisibilidad de las ayudas. Sin embargo, para una persona con discapacidad esto puede ser muy complicado. Entonces, en el mismo libro del reglamento se dice que el uso de las ayudas se debe interpretar considerando las ayudas complementarias. O sea, todas las ayudas complementarias que se le dan a los jinetes son consideradas en el momento de exigir que se monte el caballo con el mínimo esfuerzo de las ayudas. Y la segunda diferencia es que la posición del atleta en adiestramiento convencional está establecida. Hay un párrafo completo en el reglamento de la Federación Ecuestre Internacional que dice cómo se debe sentar el jinete, cómo debe estar alineado con el centro de la silla, cómo deben estar las manos en su posición, etcétera, etcétera. Sin embargo, considerando las diferentes discapacidades que tenemos en adiestramiento para ecuestre, pues se especifica ahí que el atleta debe, en lo posible de sus capacidades, conformar lo establecido en la posición del atleta. Obviamente hay situaciones en las que no es posible que el atleta tenga las dos manos en las riendas, entonces pues eso se tiene en consideración. Y las similitudes, que para mí es lo más importante, porque para mí es muy importante que entendamos que el objetivo del adiestramiento es exactamente el mismo del adiestramiento para ecuestre. Entonces, el objetivo del deporte es el desarrollo del caballo hacia un atleta contento mediante educación armoniosa. Como resultado tenemos un caballo calmado, suelto, libre y flexible, pero también un caballo seguro, atento y sumando
y sumiso, logrando un entendimiento perfecto con el atleta. Este objetivo no puede cambiar simplemente porque el jinete tiene una discapacidad. Tiene que ser el mismo, ya sea la prueba solamente en el paso o la prueba tenga volantes y sea prácticamente un premio San Jorge. Ese debe ser el objetivo del adiestramiento para ecuestre y del adiestramiento convencional. Y pues, la ejecución de los diferentes movimientos, que la lista de la ejecución de los movimientos debe ser igual, porque como les estaba diciendo, no importa si es solamente paso o trote de trabajo lo que están pidiendo, pues tiene que tener esas mismas características, si es de adiestramiento convencional o si es de adiestramiento para ecuestre. Entonces, como conclusión, lo que yo quiero que se lleven hoy es que el adiestramiento permite la armonía entre jinete y caballo, y mediante un enfoque inclusivo y adaptado, tienen la misma finalidad y principios entre el ecuestre y el paraecuestre. Muchas gracias. Wow, ok, Daniel, pues antes de pasar a esa parte de interacción, me gustaría que nos cuentes un poco sobre tus redes sociales, cómo te pueden contactar las personas que están interesadas o que también quieren seguir esta misma línea, tanto en la práctica como en el conocimiento. Y si de casualidad tú estás ofreciendo algún tipo de cursos o entrenamientos debido pues a la amplia experiencia que sabemos que tienes. Bueno, mis redes en Instagram me pueden encontrar como valderrama.parecuestre, en Facebook como Daniel Valderrama, y en el momento me estoy formando como coach ecuestre. Mi objetivo, la verdad, al final de todo este esfuerzo que estoy haciendo en Inglaterra, es poder tener mis certificaciones como entrenador de equitación, no solamente para ecuestres, sino también para convencionales. Y cuando tenga estas certificaciones sería un placer poder dictar clases de equitación para todos. Genial, Daniel. Pues bueno, ahora vamos a detener tu pantalla ahí para ahora. Los participantes, pues, quienes deseen o tengan alguna manifestación o alguna inquietud, lo pueden hacer. Listo, por acá. Vamos a leer, bueno, mientras se animan, de pronto se les pierde un poco ahí me gustaría preguntarte, Daniel, bueno, ¿qué te motiva o qué te inspira al deporte que estás practicando actualmente y en lo que te estás formando? ¿Por qué con tantas posibilidades y alternativas que has tenido, que te diriges hacia esa línea? Yo creo que una de las cosas que a mí más me enamoran de lo que hago es, es que el deporte pueda ser el mismo a pesar de que tengamos diferentes discapacidades. Que porque uno en este mundo se empieza a encontrar con personas que tienen discapacidades muy severas, y la manera en que logran montar un caballo le dice a uno perfectamente que el caballo entiende cualquier persona, independientemente de las discapacidades que tengamos. Y eso simplemente me parece que uno poder entrenar un caballo desde diferentes maneras, porque eventualmente uno con la discapacidad lo que aprende a hacer es adaptar las diferentes ayudas y las diferentes maneras de entrenar un caballo para poder lograr el mismo objetivo del adiestramiento convencional. Genial, muchas gracias. Vamos a darle el micrófono a Lidia. Adelante, Lidia. Activa tu micrófono, Lidia. Ahora sí se escucha. Perfecto, ahora sí. Bueno, primero lo quería saludar a Daniel, que hacía mucho que no lo veía, casi ahí nomás, y agradecerle por esta hermosa charla que dio, lo mismo que a ti, Ale. Y quería preguntarle a Daniel, además de todo lo que, las ayudas compensatorias y todo lo que ya sabemos que tú tenías, ¿estás haciendo algo diferente y particular
¿O estás trabajando básicamente en lo mismo que trabajabas? Y mejorando, por supuesto. Hola Lidia, qué gusto saludarte. Encontrándonos virtualmente porque no pudimos vernos personalmente. Sí, ya te extraño, hace tiempo que no nos vemos. Mira, yo creo que lo que más, una de las cosas que he aprendido aquí es que nosotros no nos podemos olvidar por el simple hecho de tener una discapacidad y por el simple hecho de tener unas ayudas, no nos podemos saltar el paso de que tenemos que aprender a sentir, aprender a montar el caballo. Exacto. Porque muchas veces, no sé, a mí me pasaba, sí, te soy muy sincero, me pasaba y me pasó muchas veces que pensé que porque podía tener elásticos en mis riendas, entonces no tenía que aprender a sentir el contacto, por ejemplo. Pero si uno se salta ese paso de las bases de cómo aprender a montar un caballo, el problema es que nunca va a poder lograr lo que logran los grandes jinetes porque en las bases de montar está todo. Exacto. Muy bien. Te felicito por lo que estás haciendo, Daniel, de todo corazón. Gracias, Lidia, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Ok. ¿Alguien más que quiera abrir su micrófono para hacer alguna pregunta o alguna manifestación? Adelante, don Carlos, lo escuchamos. ¿Me escuchas bien, Alejandro? Perfecto, sí, señor. Bueno, primero que nada, darte un gran abrazo, Alejandro. No nos vemos desde marzo, que no conversamos. Así que aprovecho de hacerte llegar ahora en este foro mi saludo. Igualmente a Daniel, mis felicitaciones por esta brillante presentación que me compete directamente porque yo soy presidente de la Comisión Paraecuestre aquí en Chile. Y también soy juez de adiestramiento de la Federación Ecuestre, entonces estoy muy, digamos, al tanto de cómo evoluciona y cómo tiene que realizarse el tema de los juzgamientos. Y a Lidia, un gran abrazo, Lidia. Lo mismo a ti, Carlos. Sí, bueno, todavía no pasa nada con lo otro del curso, pero ya me avisarás. Sí. Ya veremos, ya veremos. Sí. Mira, más que nada, mi comentario, Alejandro, va orientado a la última parte de cuando fui a exponer yo a Colombia. En todos los deportes hay factores de riesgo. Y los factores de riesgo, no sé si Daniel está de acuerdo conmigo, hay en el deporte paraecuestre, quizás los riesgos son mayores. Porque normalmente en el adiestramiento ocurren cosas, como que el caballo salta el rectángulo y se va, o llega a X y se para de mano, son cosas que no podemos manejar. Sin embargo, hay que minimizar esos riesgos, sobre todo ya cae en la responsabilidad del entrenador en que se insiste en mantener un estado físico razonable. Si bien es cierto, hay discapacidades que eso no lo van a permitir, sin embargo, tiene que haber alguna manera a través de los fisioterapeutas de al menos tratar de cooperar, por ejemplo, para poder tomar las riendas, tratar de calentar las manos a los jinetes para que al menos tengan algo de sensibilidad, como tú bien hablabas, sobre todo con el uso de los elásticos. Y después tiene que tener una sensación de equilibrio. No se puede subir un jinete paraecuestre sin que al menos esté consciente que puede lograr un equilibrio. Y el estado de alerta. En eso no sé si Lidia está de acuerdo conmigo, pero el estado de alerta de nosotros tiene que ser quizás más que el caballo, porque el caballo anda con el radar permanente y yo creo que nosotros tenemos que estar igual arriba. O sea, no, en adiestramiento, si no te concentras, en 30 segundos se te va la lección y queda en blanco.
Así que, mira, ese es el pequeño, quería complementar esto, Daniel. No sé si estás de acuerdo. Y Lidia, no sé qué te parece. Ujú. Ese era mi aporte, Alejandro. Muchas gracias, don Carlos. Daniel, ¿qué nos cuentas tú de ese aspecto? Yo creo que sí, estoy totalmente de acuerdo que existe un riesgo, pero existe un riesgo así como existe en el deporte convencional también. Y creo que todo lo que son las ayudas complementarias y el hecho de que las discapacidades más severas pues hacen la prueba solamente al paso, se permite que el caballo sea calentado por otra persona. Todas estas cosas creo que ya están en consideración y creo que Carlos tiene razón en que nosotros, en lo del sentido de alerta, pues es simplemente pues los jinetes para ecuestres con discapacidad o sin discapacidad, los jinetes somos atletas y un atleta tiene que tener todas las características que está diciendo Carlos. Exactamente. Ok, genial. Vamos con Dagoberto. Adelante, Dagoberto. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto, un saludo desde Chile a don Carlos, que tampoco lo veo hace bastante tiempo, pero bueno, parece que se fue al extranjero, no lo sé. No lo he visto Oye, hace tiempo. Ah, ya, todavía no, muy bien. oh, Bueno, complementar un poquito de lo que decían de los riesgos. Y es más, a mí me pasó una anécdota estando don Carlos juzgando. Yo iba a entrar al rectángulo y el caballo se asustó con un ramo de flores. Y si yo no tengo el equilibrio ni la fuerza, salgo volando como cualquier cosa. Entonces, claro, tal vez la gente no lo notó, ni don Carlos tampoco tal vez ahí se dio cuenta, pero con un simple ramo de flores. Entonces, es complejo, sí, el deporte, todo el deporte ecuestre en sí es complejo, porque recordar que estamos montando un animal, un ser vivo, que cualquier estímulo externo a nosotros puede ocasionar un accidente. Y con respecto a otro tema, a mí me llamó la atención cuando hablan de la discapacidad visual. ¿Auditiva o no? No. ¿No? No sé qué Esa era mi escuchó, duda. perdóname, Dago, pero creo que no se te escuchó. ¿Nos puedes repetir nuevamente? La parte de la parte de la discapacidad visual. Tengo entendido que también entraba la discapacidad auditiva. No, O No, tal vez estoy equivocado, ¿no? no. no. Ok, esa es una duda. Y también en el grado 5 entrarían las personas con algún grado de amputación, ¿o no? Eso depende. Depende de dónde es la amputación. O sea, si digamos Estina de Dinamarca tiene amputadas las dos piernas, pero las tiene amputadas prácticamente desde la cadera. Mientras Rodolfo Rizcala tiene amputadas las dos piernas, pero son de la rodilla para abajo. Entonces, Ok, pues, son diferentes grados. Estina es un grado 2, Rodolfo ahora es un grado 5. ya, perfecto. Bueno, y enviarle un saludo a todos, a Lidia, a Alejandro, a don Carlos también, que está por ahí. Y eso, felicitarte por tu gran labor, por ser representante de Latinoamérica en otro continente y bien, felicitaciones. Y gracias Alejandro por esta instancia. Genial. Vamos con alguien más que tenga algún comentario, alguna pregunta. Yo. Soy Vero desde México y un Adelante. saludo para todos. Y la verdad es que, bueno, pues felicitarlos. Ay, es un tema del que yo no tengo mucho conocimiento,
pero que nos lo expongan de una manera tan fluida, tan práctica, tan fácil de digerir. Wow, se agradece. La verdad es que es una gran labor para poder concientizarnos de todo, de que montar a caballo no solamente es para uno, sino para todos, como lo dijiste, ¿no? Es maravilloso, la verdad. Y pues muchas felicidades, muchas felicidades. Gracias. Genial, Vero. ¿Alguien más que quiera activar su micrófono para hacer algún comentario, para hacerle alguna pregunta a Daniel? Aquí. No sé si se escucha. Adelante, sí, te escuchamos. Muchas gracias. Tengo una pregunta acerca de el grado 5 que actúa en discapacidad. Tengo una pregunta acerca de eso. ¿También involucra a personas con algún grado de parálisis? Ah, ya. Supongo que Depende el grado de parálisis que tengas. una de mi pareja izquierda, supongo. Yo Que tengo agarró. yo tengo una en mi pared izquierda y soy grado 4, pero entonces también depende qué tanto rango de movilidad, porque la clasificación, y Lidia me ayudas a corregirme si me equivoco, porque no es mi área específica, pero creo que te clasifican en coordinación, rango de movilidad y fuerza. Entonces, Entiendo. dependiendo qué tanta afectación de los miembros tenga la hemiparesia, pues puede ser grado 4 o puede ser grado 5. Inclusive puede ser un grado 3. Bien. Y para Ok. ser clasificado, perdón, para ser clasificado en grado 5, por lo menos tiene que tener un 15% de discapacidad, 15% de todo su cuerpo de discapacidad. Claro, Entiendo. Ah, ya. Muchísimas gracias. con mucho gusto. Adelante, Dorita, creo que quieres hablar. Adelante. Y quería preguntarle a ellos, ¿quién me puede decir dónde yo pueda hacer un curso para juez de paraecuestres? ¿De dónde sos tú? Nidia, te olvidas de Colombia, ¿te acuerdas que estuve con Ah, ustedes sí, en sí. marzo? Me acuerdo, sí, Dora. Ahora veo que sos tú, Dora. ¿Qué tal? Mira, nosotros estamos intentando quizás para este año hacer un curso de jueces y uno de clasificadores. Si sale, es abierto para todas las federaciones. Vamos a tratar de que así sea. Ah, qué bien, qué rico para yo poder hacerlo, me interesa. Muy bien. Hola, Dora, Bien. ¿cómo estás? Desde la Federación Ecuestre de Colombia se han adelantado cursos de jueces y César Torrente, que es nuestro juez FEI internacional, que él ya es FEI 4 estrellas, creo, y está Sí. empezando su carrera como juez para ecuestre también. Pero para poder ser juez para ecuestre de la federación, tienes que primero ser juez de adiestramiento convencional, porque como lo decía en la presentación, es el mismo deporte, y ya después de que tengas tus cursos de juez de adiestramiento convencional, puedes empezar los cursos de juez de adiestramiento para ecuestre. ¿Y a dónde puedo averiguar por esos cursos? ¿En la federación? En la Federación Ecuestre, sí, señora. Bueno, ok, gracias miles. Con mucho gusto. Además te piden para ser juez de adiestramiento, pero internacional, tener un nivel de juez nacional de San Jorge. Pero para nivel nacional, evidentemente, hemos bajado todos los niveles a una categoría que acá decimos mediana o avanzada. Pero ya tienes que ser juez, eso sí. Oye, Daniel, yo tengo una pregunta dentro de las ayudas que manifestaste, que estaban las estándar, que habían algunas que eran ya especiales, que digamos que no estaban enlistadas. Dentro de las que eran las estándares, tenías una clasificación 15, creo que fue que nos contaste.
Yo soy perfil 15, sí señor. Perfil 15. En esos mismos perfiles estándar, hay diferentes perfiles aún en el mismo grado en el que te encuentras tú, ¿correcto? Sí, a ver, cuando a uno le hacen la clasificación, a uno le dan un perfil. Y ese perfil te dice en qué grado vas a competir. Hay 39 perfiles y hay 5 grados de competencia. Ah. O sea, que hubieras podido quedar, o hubieras podido tener otras 4 opciones de haber quedado en esos otros 4, ¿sí? No, eso no va por números. Ah, O ok. sea, la verdad no sé cómo van esos números, porque eso lo hacen los clasificadores, pero sé que a uno le dan el perfil y ese perfil es el que te dice qué ayudas puedes utilizar y en qué grado compite. Ok, sí, porque tu grado está el 17B, el 18B, el 19, y está otra que es la 21, según lo que estaba revisando un poco. Bueno, y hay otras, entonces no sabía por qué tenías esa y por qué no de pronto las otras. Entonces es por la, Por, la especificidad de tu por la condición. misma, sí. Ok, perfecto. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer alguna una pregunta, alguna manifestación? Sé que, bueno, estuvo ahora con nosotros también Vera, que te manda un saludo. Bueno, vamos con una última pregunta o manifestación, ¿alguien que quiera? Alejandro, buenas tardes. Adelante, Robert. ¿Cómo están? Mucho gusto. Robert Contreras. Bueno, primero felicitarlos o a Daniel por la presentación y en segunda instancia, pues mi admiración también por esta disciplina del adiestramiento y sobre todo en la parte de paraecuestre. Realmente muy acertado el título que le dan cuando se habla de adiestramiento para todos. Y realmente mi aporte sería que no es solamente para todo jinete, adiestramiento para todo jinete, sino también para todo caballo, porque muchas veces nos olvidamos y sobre todo aquí en Latinoamérica donde tenemos caballos de otras modalidades, por ejemplo acá en Colombia, el paso fino, y ve uno con lástima a nivel muy personal que muchas veces no se tienen en cuenta este tipo de entrenamientos, ¿no? Donde está como tan en compendio tantas cosas que necesita realmente el caballo para poder lograr sus desplazamientos y poder lograr una buena biomecánica. Entonces, qué bueno sería que todas las personas que tienen la posibilidad o tenemos la posibilidad de disfrutar de la compañía de un caballo, de estar haciendo una actividad con un caballo, aprendamos algo de esto, de la escala de adiestramiento, porque cada nivel de la escala es supremamente importante y el caballo realmente lo agradece cuando se le enseña, cuando se trabaja con él a través de esta escala. Entonces es como mi aporte a la reunión. Muchas gracias por la invitación, Alejandro. Hacía ya días que no podía asistir, pero muchas gracias. Ok, Robert, muchas gracias. Bueno, Daniel, vamos a pasar ahora a un aspecto que es de gratitud. Vamos a detener la grabación en este momento.